A ver. Ya. Comenzamos entonces con la clase. Les estaba preguntando qué fue lo que estuvimos aprendiendo y trabajando la clase pasada. Y por ahí me respondieron algo de los factores. Factores que modifican la velocidad de la reacción. ¿Y cuáles serán esos factores, Alain? La división de los reactantes, la concentración, la presión y... Bien, y la temperatura. ¿Y qué relación tenían esas variables que nosotros podemos controlar con la velocidad de reacción? Pueden acortar el tiempo de una reacción. Ya, ¿y qué significa cortar el tiempo? Que sucede más rápido. Sea más rápido. Que suceda más rápido, o sea, lo que nosotros podemos hacer a nivel de laboratorio, por ejemplo, o a nivel de una industria química, es lograr que mi proceso productivo sea más rápido. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una población que es muy buena para tomar bebida, esa bebida de color café oscuro, ¿cierto?, que tiene mucho gas y que muchos somos a veces adictos a ella, y tenemos una población que toma muchos litros, mi proceso tiene que estar acondicionado a poder rendir y a poder producir una cierta cantidad. Pero resulta que cuando vienen, por ejemplo, los festejos, hablemos del 18 de septiembre, de Navidad, de Año Nuevo, ¿qué pasa con los supermercados? Se llenan. Y cuando uno va, por ejemplo, a las bebidas, ¿qué pasa con esas góndolas? ¿Están absolutamente llenas de stock o están vacías? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tiene que tener la industria para que cuando yo vaya a comprar haya que produzca más? Entonces yo necesito trabajar con esas variables de tiempo, pero yo no puedo decir, no, yo quiero que mi día tenga más horas. Lo que yo puedo hacer es que ese proceso sea más rápido. ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Con los factores que aprendimos en la clase pasada. ¿Se entiende dónde va la idea? ¿Sí? Entonces, hoy día, el objetivo de la clase tiene que ver con que vamos a fijarnos básicamente con una de las variables más importantes, que es la temperatura. El objetivo dice comprender el comportamiento de la constante de velocidad mediante la ecuación de Arrhenius. Y para eso, entonces, ustedes van a poner en su cuaderno ecuación de Arrhenius. ¿Ya? Ecuación de Arrhenius. Espero que como buenos matemáticos que son, me sigan con lo que vamos a trabajar hoy día. Hoy día hay harta matemática, sin embargo, primero vamos a introducir este tema y vamos a establecer qué es lo que quiere decir esta ecuación. ¿Están todos listos con el título? Vamos. Ecuación de Arrhenius. Les cuento mientras tanto que Arrhenius fue un físico-químico de origen sueco, muy importante para la unidad de cinética química, porque establece cómo es la dependencia de la temperatura con una constante, con algo que siempre se va a dar en un proceso. ¿Ya? ¿Están listos ahora? Sí. Entonces, van a poner aquí. Al aumentar la temperatura, se produce un incremento. Al aumentar la temperatura se produce un incremento en el número de choques efectivos. Repito, al aumentar la temperatura se produce un incremento en el número de choques efectivos. Y como consecuencia de ello, un aumento en la velocidad de reacción. ¿Consecuencia de ello? Y como consecuencia de ello, un aumento en la velocidad de reacción. Y además, en
en la constante y además, ¿dónde quedó? A ver, repito para todos. Al aumentar la temperatura se produce un incremento en el número de choques efectivos y como consecuencia de ello, un aumento de la velocidad de reacción. Además, un aumento en la constante de velocidad. En la constante de velocidad. Solo con la variación de la temperatura. Solo con la variación de la temperatura. ¿Sí? ¿Estamos listos o alguien quedó atrás? Vamos, todo listo. ¿Estamos listos? Ya Naim, léalo entonces para que todos lo comprendamos. Voz fuerte y clara. Vamos. Ecuación de Arrhenius. Arrhenius. Al aumentar la temperatura se produce un incremento en el número de choques efectivos y como consecuencia de ello un aumento en la velocidad de reacción y además en la constante de velocidad. Ok. Solo con la variación de la temperatura. Solo con la variación de temperatura. Entonces, muchas gracias Alain. ¿Qué es lo que nosotros queremos relacionar a través de esta ecuación? Que cuando yo modifique la temperatura, que nosotros aprendimos en la clase pasada, que también se modificaba la velocidad. ¿Por qué? Porque lo veíamos un ejemplo. Si nosotros aumentamos la temperatura, ¿cierto? Al querer cocinar algo, el agua empieza a huir más rápido. Vemos el movimiento de las partículas. Entonces, Arrhenius lo que quiere establecer es un modelo matemático que nos relacione la temperatura con el aumento de choques efectivos para finalmente lograr un aumento en la velocidad de reacción. Eso es lo que queremos establecer. Pero resulta que no es tan fácil como llegar y decir que son variables directamente proporcionales, sino que también nosotros tenemos que tener un factor que habla de los choques. Porque todos los choques eran efectivos, chiquillos. No, ¿Por qué no? porque depende de un ángulo y de una velocidad. Una energía de activación. Va a depender, ¿cierto?, de cómo choquen. Entonces, lo que propone Arrhenius es lo siguiente. Matemáticamente, establece. Matemáticamente, se establece. Él lo que hace, propone un modelo que dice así. Que una constante, es decir, algo que no va a cambiar en un proceso determinado, va a depender de altos parámetros. Fíjense en eso. Puras letras. ¿Ya? Matemáticamente, Arrhenius propone eso. Dice que la constante la vamos a poder determinar con un parámetro A, que depende de una función exponencial llamada Euler, ¿ya? Que tiene relación con EA. ¿Qué era EA? ¿Qué era EA? Dígame. ¿Qué dice? ¿Es una T? ¿La otra T? Más fuerte, no le escuché. Esa es una T, al lado de la T. Al lado de la flecha, aquí, aumento de temperatura, aumento de choques efectivos, ¿para qué? Para un aumento en la velocidad de reacción. ¿Ya? Aprendan a relacionarse con simbologías. Después en la universidad no van a poder tomar apuntes tan escritos, sino que más bien tener símbolos. Dígame. ¿Qué significa la fórmula que trae? Eso es lo que vamos a ver ahora acá. Arrhenius quiere establecer la relación entre estos parámetros. Entonces él matemáticamente ahí, con la cabeza pensando muy exhaustivamente, llegó a un modelo matemático, pero resulta que ustedes van a decir, profe, pero nosotros no sabemos nada de lo que aparece ahí si son puras letras. Entonces, cada vez que tengamos una fórmula o una expresión, tenemos que definir las variables. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
la constante de velocidad. ¿Qué es A? A es el factor de colisiones, o sea, me va a decir que esta constante va a depender de cuántos choques hay. Yo voy a poder saber cuánto van a chocar estas moléculas. Ya se llama factor de frecuencia o de colisiones. Y ahora yo les dije que E es una función matemática. ¿Ya? Que es lo opuesto al logaritmo natural. Después se van a dar cuenta por qué les estoy hablando de logaritmo natural. Mi pregunta fue, chiquillos, ¿qué era EA? En las clases anteriores nosotros decíamos que para que ocurriera un proceso de formación de un producto se tenían que cortar o romper los enlaces. Y para eso necesitábamos algo. Energía de activación. Entonces, ¿qué será EA? Energía de activación. Energía de activación. Pero ¿por qué no me Porque tiene que generar energía. Cuando uno necesita absorber energía en el sistema, se ejemplifica con un signo menos. Energía de activación. Profesora, Dígame. ¿te dicen eso en naranjo? ¿En la E? No, a ver. Aquí, Sí. función matemática. Ya es una función, no es que sea un parámetro como temperatura o velocidad o factor de colisiones, sino que es una expresión que representa la función matemática opuesta al logaritmo natural. ¿Ya? De nada. ¿Qué más me queda? Definir K, definir A, dijeron que era E, A. R es una constante que tiene un valor. ¿Y qué más me falta? ¿Qué será T? ¿Qué será T? ¿Velocidad? T. ¿Velocidad? T mayúscula, temperatura. Muy bien. Ah, ¿verdad? Cuando vean una T mayúscula, siempre temperatura. Cuando vean T minúscula, tiempo. ¿Ya? Siempre se trabaja así en las variables. Entonces, les voy a escribir con color rojito en qué se mide cada una de estas variables. 1 partido tiempo. 1 partido tiempo, energía de activación. En Joule, aquí está, para que se vea mejor. Y la temperatura, ¿cuáles son las escalas que ustedes conocen para medir la temperatura, chiquillos? Fahrenheit, ya. Centígrados, que serían los grados Celsius. Y aquí miren, ¿qué letra puse? ¿Y cuál será esa escala? ¿La conocen? Eso no es Fahrenheit. No, Fahrenheit es F. ¿Cuál será de acá? ¿Alguna vez han escuchado Sí. la escala absoluta propuesta por el señor Kelvin? ¿No? Se las presento. Ya se las presento el próximo año cuando ustedes empiecen a hacer un preuniversitario y empiecen a estudiar el origen de las variables, se van a acordar de mí. La temperatura se puede medir en 3 escalas, básicamente Fahrenheit, grados Celsius y también en Kelvin. Pero fíjense, yo no le puse una pelotita aquí. ¿Por qué no? Porque nosotros cuando escribimos grados, por ejemplo, están en el tiempo, chuta. Antes de que sigas, ahí es una JK, ¿cómo es? J dividido en Kelvin por mol. ¿Qué es J? Joule, unidad de medida de energía. La energía se mide en Joule o lo que antes conocíamos como los julios. ¿Ya? Antes se denominaban julios. Joule. Y se representa por una J. Entonces yo creo que ustedes han visto
Alguna vez si vemos el informe del tiempo dice temperatura para el día de mañana, 20 grados Celsius. Y miramos y aparece así. ¿Lo han visto? ¿Cierto? Pero resulta que si yo quiero expresarle en Kelvin, ya no ocupo esta rayita. O sea, este circulito que está aquí. ¿Por qué? Porque los Kelvin son una escala absoluta, que no se mide en grados. Yo esto se los cuento, porque el próximo año, cuando den la prueba de ciencias, les van a decir, ¿cuál de las siguientes escalas son escalas centígradas? Es decir, que se miden en grados. Las únicas escalas centígradas son los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Los Kelvin son escalas absolutas. ¿Por qué? Porque se relacionan así. La temperatura va a ser igual a los grados, la temperatura en Kelvin va a ser igual a los grados Celsius más un factor de corrección. Excelente. ¿Qué significaba la E en la fórmula A? Función matemática opuesta al logaritmo natural. Al ln, ¿ya? Entonces, fíjense, imagínense que yo les digo, chiquillos, la temperatura hoy día es de 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura en Kelvin? 293,15. Excelente. Ese es el factor de conversión. Entonces, si yo en un ejercicio les digo, chiquillos, la reacción ocurre a 10 grados Celsius, ¿ustedes van a reemplazar 10 aquí? ¿O van a reemplazar 10 más 273? Sí. Ya, tienen que siempre convertirlo. Ojo con eso. Yo, siendo muy maléfica, podría poner la temperatura en Celsius, pero ustedes tienen que saber que deben convertirla en Kelvin. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos esta ecuación, es bastante compleja. ¿Por qué? Porque resulta que tengo solo exponenciales. Eso quiere decir que un factor, que esto va a ser un número, está elevado a una función matemática y más encima está elevado a otro exponente. Es como la potencia del exponente de la función. Entonces Arrhenius dijo, si yo quiero heredar mis conocimientos y yo quiero que los chiquillos del San Luis Gonzaga comprendan qué es esto, vamos a ocupar el opuesto a esta función. ¿Y quién es el opuesto? ¿Quién es el opuesto? El logaritmo natural. Entonces, vamos a linealizar, ya, porque eso sería una función exponencial. Y lo que nosotros necesitamos es una función más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando estemos en una prueba, cuando la profe haga un trabajo, ustedes se demorarían mucho trabajando en esta expresión. ¿Ya? Y tenemos que hacer el contenido más amigable. Entonces, linealizando la expresión de Arrhenius, llegamos a... Disculpen el color rojo, pero es el que mejor me escribe, chiquillos, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener logaritmo natural de K. Voy a aplicar el logaritmo a cada uno de esos parámetros. Y esto que tengo aquí se va a transformar en algo lineal. Ya no voy a tener tantos exponentes, ¿ya? Fíjense, ¿cómo es más amigable a los ojitos? ¿Así? ¿O así? ¿Cómo es más amigable a nuestros ojitos? Cuando vemos algo sobre algo sobre algo, o cuando vemos algo más expandido. Sí, yo entiendo que igual con logaritmo natural se ve un poco complejo, pero recuerden que esa función es una función de la calculadora. Yo pongo el n de un número y me va a aparecer la conversión. ¿Ya? No es algo que ustedes tengan que saber cuál es el logaritmo natural de K, yo lo calculo. Entonces resulta que este caballero Arrhenius dijo, está bien, si los alumnos y las profesoras de química o los profesores comprenden que esta linealización tiene un parecido a otra función matemática, va a ser mucho más
entendible y fácil. Entonces mi pregunta es, chiquillos, ¿cómo se llamaba esa función que describía rectas? Seguro, el logaritmo recuerda que es una exponencial. Gráfico. No, el variable. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la función? Gráfico lineal, entonces la función es función Lineal. lineal. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar esta función. ¿Cómo la vamos a acomodar? Fíjense. Logaritmo natural de k va a ser igual. ¿Cuál es la variable que yo puedo controlar en un proceso? Yo puedo modificar cuando chocar. Puedo decirle, no, usted no choque 5, choque 20. ¿Será una función, o sea, una variable que yo puedo controlar? ¿Es la temperatura? La temperatura, muy bien, ¿su nombre? Catalina. Catalina. La Cata, muy bien, Cata. Entonces, de aquí, ¿dónde tengo la temperatura? Abajo la derecha. Aquí está. Por lo tanto, esto representa mi variable independiente o dependiente. Dependiente. Independiente, muy bien. Entonces, vamos a tener menos CA, aquí no son dos testes que yo me equivoqué yo, es una sola, en la de ahí. Menos CA partido en D, más logaritmo natural de C. Fíjense, lo estamos acomodando de manera tal de poder llegar a escribir esto. ¿Se acuerdan de esa función matemática, no? Esa es la función lineal que nos decía Claudio. Que cuando teníamos un gráfico, nosotros íbamos a tener una recta para acá, si la pendiente era positiva, o una pendiente hacia abajo si la pendiente era negativa. ¿Se acuerdan de eso un poquito? Tienen que acordarse porque ya están en tercero medio y eso es materia de octavo y de primero y de segundo, ¿ya? Recuerden que cada vez que yo les digo las cosas que tienen que saber, no es en afán de enrostrarle que no lo saben, sino que darle las luces de que hay baches de contenido que ustedes tienen que reforzar, chiquillos, ¿ya? Entonces, resulta que, ¿quién representa ahí? ¿Aquí? ¿Quién representa Y? ¿Quién está en la misma posición que Y? La variable. La variable del logaritmo natural de K representa Y. ¿Me siguen? ¿Quién representa la pendiente? Recuerden que la pendiente es M. ¿Quién representa aquí? Ustedes me dijeron que la temperatura era la variable que yo puedo controlar, ¿cierto? ¿Quién está al lado de la temperatura? La ecuación de Arrhenius. Ya, pero ¿quién está aquí? Miren, ¿quién está al lado de la X? ¿E partido en? Energía de activación. Partida de- O sea, todo esto que tengo aquí va a ser la pendiente. ¿Y quién va a ser el N? A ver si me siguen, fíjense. Esta oveja va con esta pareja. Esta oveja de aquí va con la pareja de acá. Esta variable independiente va con mi X. ¿Quién será mi N? No veo que dice, no es la que está La que está para acá. El logaritmo natural de A. ¿Y quién era A? El factor de frecuencia. Es decir, el A va a ser quien me va a decir cuándo están chocando dentro de esa reacción. Lo voy a poder determinar a partir de una fórmula matemática, donde yo solamente voy a tener que manejar el dato de la temperatura, porque la otra corrección me la van a entregar a mí como una ecuación. Ejemplo, antes de que se nos vaya la clase, les voy a hacer el mismo ejemplo que le hice al tercero C. Voy aquí, ¿dónde está? Determine. ¿Está acá? No, lo voy a escribir. Ah, pero no con este blanco porque no ven nada. Sí, yo os prometo que la próxima semana tengo plumones nuevos. Determine la energía de activación. Ojo con lo que estoy escribiendo. Determine la energía de activación del sistema
su ecuación de Arrhenius, es I igual a menos 3578x más 300 a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, me están pidiendo que yo sepa cuál es la energía de activación que necesito para un sistema que tiene esta ecuación. Fíjense, ¿cómo es la pendiente aquí? Entonces, si yo les dijera cómo sería el gráfico de esta expresión, sería así. ¿Sería así? No. No, ¿cierto? ¿Cómo sería? Sería hacia abajo. Porque la pendiente es negativa, es decir, a medida que varía la temperatura, esperen un poquito, a medida que aunque varía el inverso de la temperatura versus el logaritmo natural de K, la función se hace decreciente, disminuye su pendiente. Dígame. En vez de 3578, no hay que. 3538x más 300. Entonces, fíjense, ¿dónde tengo en la ecuación que yo les mostré aquí? Con esta nos vamos a quedar, esta es la que nos sirve para trabajar. ¿Dónde está la energía de activación? ¿A quién acompaña? 3578. Ah, o sea, la pendiente. Ay, se cayó el lápiz encima ya. Reconocemos la pendiente. ¿Cuánto vale aquí la pendiente? Fuerte, no estoy solita, estoy con todos ustedes. 3578. Menos 3578. Aquí no puedo poner. Ahí está. Ay. Para que lo copien también, no se le vaya a olvidar, porque siempre la pendiente va a ser negativa, chiquillos. ¿Y esa pendiente a cuánto va a ser igual? ¿Qué es la pendiente? La mandata que vale 8. Ya, la energía de activación. Profe, Dígame. la R que vale 8,3. La R siempre vale, porque es una constante, siempre vale 8,314. Entonces, yo sé que mi pendiente es igual a ¿qué? A menos CA dividido R. Entonces pongo menos CA dividido en R. Pero R la conozco, ¿no? ¿Cuánto vale? 8,314. Entonces voy a borrar aquí, voy a poner al tiro el 8,314. ¿Alguien me podría decir cómo despejo la energía de activación? Matemáticos, todos ustedes aquí en la sala. A ver, la Cata, la Matilda, Claudio, por acá Vicente. ¿Cómo se despeja eso? Ahí lo que tenemos ahí. Profe, Muy bien, ¿y cómo pasa? A ver. Excelente. ¿Cuál es el inverso de la división? La multiplicación. ¿Alguien me podría decir cuánto da 3.578 multiplicado por 8,314? Sería, Dígame, Cata. profe, sería 3578 ¿No? o menos 3578. Mire. Menos con menos. ¿Cuánto es la energía de activación? ¿Alguien la calculó? Ya, pues calculando. Todos tienen los celulares arriba de la mesa. Pero con el celular. Con el celular, si yo aquí no voy a evaluar, si saben multiplicar, eso es una competencia que ya desarrollaron hace muchos años, supongo. Sí. Así dicen las malas lenguas. Y aquí, dígame, El menos no va. el menos no va. 7578 por 8,314. Por 8,314. Vamos, todos multiplicando. ¿29.000?
747,492. Ya, pongámosle coma 5. Y ahora mi pregunta es, si me preguntaran por la energía de activación, ¿qué unidades le pongo a la energía de activación? Joule, muy bien. Cada vez que yo les pregunte por energía, chiquillos, ustedes tienen que entregarla en unidades de energía que se llaman Joule. Cuando ustedes comen alimentos, valga la redundancia, si estamos en un modo fitness, nos vamos a la parte de atrás y miramos cuántas kilocalorías nos aporta ese alimento. ¿Y qué son las kilocalorías? ¿Qué son? Es la energía que nos está dando ese alimento, por lo tanto, el Joule es una unidad similar a las kilocalorías o las calorías que nosotros sumamos, ¿cierto?, cuando estamos en modo fitness. Chiquillos, con esto, no sé qué hora es. Ya faltan 4 minutos, vamos a dar el cierre de la clase. Véanlo, analícenlo, digiéranlo. Sé que es un poco complejo, ¿ya? Tiene muchos números. Sin embargo, las próximas clases vamos a seguir trabajando. Dígame, Claudio. ¿Usted en la prueba va a hacer resolver toda esta ecuación o no? Ya, en la prueba, ¿con qué se van a quedar? Se van a quedar con esto. Ustedes tienen que saber esto para la prueba. Yo no les voy a pedir demostrar matemáticamente ni nada, pero sí tienen que saber que Arrhenius propuso esto para llegar a un modelo más simple y lineal que es esto. ¿Y creo que en la prueba va a preguntar contenido o va a preguntar...? En la prueba que tenemos después del trabajo es contenido y en el trabajo es aplicación de un ejercicio, chiquillos. ¿Ya? Todas preguntas, consultas. ¿Ya aprendimos hoy día, chiquillos? Allá no he terminado la clase. ¿Qué aprendimos hoy día? La ecuación de Arrhenius. Estamos en clase, no hablando de zapatillas. ¿Y qué decía la ecuación de Arrhenius? ¿Qué decía la ecuación de Arrhenius? Si aumenta la temperatura, aumentan los choques efectivos. Excelente, ¿se aumentan los choques efectivos? La velocidad de reacción. La velocidad de reacción. Y él lo propone matemáticamente.